Buenos días a todos, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos. Aquí estamos con el pastor Pablo Otrem. Le damos la bienvenida a usted, por favor, presente a nuestro invitado. Bueno, es un privilegio poder tener hoy en Comprensión de los Tiempos una vez más al pastor Fernando Écija desde España. Él es el líder nacional de la Iglesia Cuadrangular allá. Un hombre que también es líder para el Concilio Cuadrangular en Europa, un hombre que cuando está predicando yo sé que siempre uno sale con algo en la mano para digerirlo y para aplicarlo en la vida. Y hoy estamos con el tema de el llamado a la acción. A veces nosotros estamos tan pendientes de recibir información, pero hoy el pastor Fernando nos va a desafiar a agarrar todo lo que sabemos y lo que conocemos y ponerlo a caminar en nuestra propia vida y en nuestro ministerio. Bueno, Fernando tiene familia, es hombre de una sola mujer y tiene 2 hijos, nietos. Bueno, gracias, Fernando, por estar en Comprensión de los Tiempos. Bienvenido. Muchas gracias, Paul. Gracias por aclarar que solo tengo una esposa. Esto es importante. Y bueno, es un privilegio siempre participar. Gracias, María Inés, por abrir estas oportunidades y poder de alguna manera pues colaborar con vosotros y ser parte. Al fin y al cabo, si algo tenemos es para la gloria, es la gracia de Dios, es la gloria de Dios, pero qué bueno interconectarnos de hueso con hueso, tendón con tendón, de alguna manera construir juntos el reino de Dios. Bueno, lo dicho, es un privilegio estar con vosotros en este segundo congreso y compartir acerca de algo tan importante como es el llamado a la acción. Voy a mirar por acá, que a veces me olvida que aquí tengo la cámara, ¿no? Llamado a la acción. Y esto es algo que tiene que desafiarnos y tenemos que entender que indudablemente en Dios siempre hay acción. Dios invierte, Dios genera esa vida y nos encanta esa vida y vida en abundancia, pero es una vida que tiene que tener inercia, que tiene vida propia, que tiene fruto, que tiene que continuamente estar dentro de esos parámetros donde se están consiguiendo alcanzar la voluntad de Dios. Así que, pues bienvenido a esta enseñanza y una vez más me tengo que decir, intenta hablar despacio. Bueno, lo primero que quisiera leer es en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora hablamos de obreros, hablamos de personas involucradas en la obra, pero haciendo ¿qué? ¿Hacia qué acción se debe dirigir nuestras energías y nuestras fuerzas? ¿Haciendo qué? Yo creo que tenemos que reflexionar. Yo te voy a invitar a reflexionar alrededor de Cristo. Vamos a observar a Cristo, vamos a fijarnos en Cristo. Al fin y al cabo, Cristo es nuestro ejemplo. Nos llamamos cristianos en el sentido de que hablamos de Cristo, vivimos a Cristo y manifestamos la vida como Cristo la manifestó. Bueno, pues fijémonos cómo Él vivió. Él se encarnó. Él se encarnó, se hizo carne. Vale, tengo un cuerpo y este cuerpo, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo voy a usar? Por lo cual, quisiera que nos acercáramos un poquito y reflexionáramos acerca de la acción de Cristo para así entender nuestra acción, porque al fin y al cabo no queremos ser hallados trabajando donde Él no trabaja, o haciendo lo que Él no hizo, o diciendo lo que Él no dijo.
Interesante, hago un paréntesis en esto, porque Jesús dijo que hiciéramos discípulos enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y a veces hablamos de todo menos de lo que Él nos mandó. Y predicamos de todo menos de aquello que el Señor dijo que teníamos que enseñar. Así que oye, no es hablar de cualquier cosa, es hablar lo que Él habló. No es hacer cualquier cosa, es eso, ser parte de las acciones que Él mismo pues involucró tomando cuerpo. ¿Cómo vamos a ver que usaba ese cuerpo? Primeramente, quedémonos con esto de que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. El autor de Hebreos, que yo creo que era Pablo, pero bueno, dejémoslo simplemente, el autor de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 1, recuerda, me encanta el libro de Hebreos junto con Romanos, son dos libros importantes a nivel de nuestra doctrina, de nuestra, digamos, de nuestro fundamento teológico. Y claro, el autor de Hebreos está escribiendo eso hacia los hebreos, hacia los judíos, tal vez hacia una segunda generación de creyentes que ya, oye, que estamos, nos sentimos que tenemos un pie aquí y un pie allí, estamos entre fronteras, estamos, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos nuestras tradiciones o las vamos olvidando y no son tan importantes y entendiendo que, oye, nuestros padres tal vez eran creyentes y hay un cambio? Y al final el autor de Hebreos va diciendo, oye, hay una palabra que se repite que me encanta dentro de Hebreos que es mejor, mejor, mejor. Oye, tenemos un mejor sacerdocio, tenemos un mejor sacrificio, tenemos un mejor en todo, hablando de Cristo, y lo presenta como lo mejor. Oye, todo lo demás era sombra y tipo de lo que había de venir, pero una vez que ya ha venido lo mejor, ¿para qué mantenernos en aquello? Como diciendo, chicos, ya, suelta amarras, aléjate de aquello, tuvo su sentido de existencia en un tiempo, pero ahora ya, ¿para qué? Si ya estamos en lo mejor. Y entonces, si ya tenemos lo mejor, que es Cristo, fijémonos en Él. Entonces, ese llamado a la acción, ¿en quién nos vamos a fijar? Hoy sí, en tal ungido por aquí, o en tal evangelista por allá, o en tal no sé qué. Fijémonos en Cristo, si es que no tenemos mejor ejemplo que Cristo Jesús. ¿Qué vamos a buscar? Así que en nuestro mejor ejemplo, en ese llamado a la acción, tenemos a Cristo. Y entonces leemos en el capítulo 3 de Hebreos, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, de ese llamamiento celestial, dice, considera, evalúa, piensa, reflexiona, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Nosotros hemos adquirido una profesión. Me encanta cuando dice, si confesares, ¿verdad? Que Jesucristo, pero ahí la palabra confesar, si tú estudias, profesar y confesar es la misma palabra, es el mismo hecho dentro del griego, homologueo, nos homologamos, pero yo no vivo, no porque un día confesé, sino porque vivo confesando todos los días. Y esto se llama profesar una fe. Y si yo profeso algo, si yo profeso una fe, al final tengo una profesión, algo que reitero, que continuamente estoy afirmando, que continuamente estoy haciendo, eso al final se forma, es carácter, es profesión. Entonces, no hemos adquirido simplemente, bueno, algo en lo cual creer. No, no, lo que hemos adquirido es un sentido de fe que confesamos continuamente, o sea, profesamos, y eso establece un dinamismo, una acción. Y cuidado, este llamado a la acción no es algo bueno para algunos que quieran moverse, a algunos, no, no. El cuerpo del Señor, aquellos que profesan a Cristo, aquellos que profesan esta fe, esta acción es lo normal. Esta acción debería ser una constante y una dinámica de vida que de forma natural se manifiesta. Entonces, considerad, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad. Vamos a considerar. Aquí lo califica primeramente como apóstol. Y recordemos que el término apóstol significa simplemente enviado. Aquel que es enviado. Y Cristo Jesús fue enviado, fue comisionado. Él fue por delante, Él abrió el camino, Él es la puerta, Él está siendo, al ser enviado, abriendo
justamente esa brecha para que tú y yo caminemos. Ahora, como apóstol, él al final nos invita también a caminar, a transitar ese camino que él mismo ha transitado, que él mismo ha abierto. Él fue enviado. Al enviado dice, y sumo sacerdote de nuestra profesión, sumo sacerdote lo entendemos, al fin y al cabo, a través de esa acción es como entramos o facilitamos que el reino de los cielos se establezca en la tierra y la tierra se acerque en ese ejercicio sacerdotal a los cielos. De nuestra profesión, profesemos esto, entonces, pero me quiero quedar con eso de considerar. Vamos a evaluar qué hizo Cristo Jesús, cómo se movió, porque tenemos que recordar algo. Cristo Jesús no se quedó de una forma inerte en un solo lugar y la gente venía a él. Vamos a ver que no. Ya hemos leído, como lo dice ahí Mateo, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Y vamos a afirmarlo un poquito más. Pero insisto, consideremos, evaluemos al enviado. Evaluemos al enviado, porque al fin y al cabo, Juan 20:21, Jesús dijo, como el Padre me envió. En esa consigna, en esa tarea apostólica, como el Padre me envió, en Juan 20:21, así también yo os envío. Así también yo os envío. Entonces, si analicemos, si consideramos la acción de Cristo, pues entonces tenemos que adecuarnos a ese mismo ejemplo. Así también yo os envío. Como el Padre me envió, así yo os envío. Ahora, ¿cómo fue enviado Cristo Jesús? Y yo quiero que consideremos unos cuantos detalles de su apostolado, de cómo él fue enviado. Ya hemos leído en Mateo capítulo 9, versículo 35, y cómo incluso el autor bueno, el autor que es Mateo, nos recoge las palabras de Cristo hablando en el sentido de, oye, que el Señor, oremos para que el Señor envíe más obreros a su mies, para que estén haciendo pues como Cristo Jesús hizo. Voy a poner aquí el dedito porque no quiero que se me pase este pasaje. Ok, pero también, por ejemplo, también el capítulo 4 de Mateo, dice, versículo 23, Mateo capítulo 4, versículo 23, dice, y recorría Jesús toda Galilea. Recuerda algo, que nosotros tenemos tendencia a exagerar. ¿Cómo era el pescado? Sí, pero bueno, así. No, cuando la Biblia dice algo es que era real. Dios no necesita ni exagerar, ni necesita comernos, aquí decimos comernos el coco o ser muy grandilocuente. No. Dios es real, Dios es genuino. Y cuando dice toda Galilea es que era toda Galilea. No son ganas de simplemente hablar de forma figurada, no, es que era real. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y insisto, y recorría Jesús toda Galilea. También en Marcos capítulo 6, versículos 55 y 56. Marcos capítulo 6, versículo 55 al 56. Y recorriendo toda la tierra, de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, fíjate, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejase tocar siquiera al borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. ¡Wow! Fantástico. Él estaba haciendo, comisionado, extendiendo el reino. Pero fijémonos, y dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos. Ya hemos leído, Mateo nos ha dicho en dos ocasiones, recorriendo, y luego dice, recorría Jesús toda Galilea. Y aquí está diciendo que incluso entraba en ciudades, aldeas y campos. Es que no solamente entraba en una ciudad, sino tal vez había en el campo. ¿A qué se refiere con campos? Es como aquí o como tal vez en algunos lugares de vuestros países. A veces hay haciendas donde varias familias viven en el campo porque son agricultores, porque trabajan la tierra, y donde varias familias están asentadas. Tal vez no es una aldea, simplemente son varias familias en una casa rural, una casa de campo, que trabajan ahí y luego suelen bajar hacia los pueblos más cercanos para comprar lo que necesitan.
se refería a esto. Entonces, oye, Jesús iba a las ciudades. Hoy día, cuando vienen misioneros a España, ¿sabe dónde quieren ir todos? A la playa, a la costa, ¿verdad? Aquí nadie quiere ir a los pueblecitos por ahí perdidos, decimos pueblo, no sé qué, todos se quieren ir a la costa o a las ciudades importantes. Yo sé, a veces hay cierta consigna por ahí. Hay que alcanzar las ciudades. Pues Jesús no dijo, bueno, si consigo que tener una influencia neurálgica muy fuerte, tal vez aquí en Nazaret, seguro que voy a influenciar todo lo que me rodea. Bueno, no, Jesús no se planteó eso. Jesús dijo, vamos a toda ciudad, aldea y campo. Y recorría Jesús y se metía. Bueno, allí hay una casita que varias familias, pues Jesús recorría. Y si aquí lo dice la Biblia, yo no lo pongo en duda. Yo no sé si tú, bueno, son formas de hablar. No, perdona. Si aquí me dice Jesús por varias ocasiones, y aquí como dice toda Galilea, y Marco me está diciendo que, y caminando y entrando en aldeas, ciudades o campos, allí en medio de ese campo, vamos a entrar allí. Y uno dice, wow. Y yo no sé esto, por eso dice, observando, consideremos al apóstol, consideremos al enviado, y entonces aprendamos algo. Ahora, quiero que nos fijemos algo observando justamente a Jesús. Recorría todas las ciudades, aldeas y campos. Según algunos historiadores, porque él lo que se centró es en Galilea. Sabemos muy bien, y Galilea tenía más o menos entre 40 kilómetros de ancho por 50, bueno, si fijáramos de norte a sur, sería como 50 kilómetros, de este a oeste como 40. Eso nos habla de, bueno, de un perímetro como de 2.000 kilómetros cuadrados. Y pues en ese perímetro, porque Jesús se centró ahí, sabemos que entre tres, algunos dicen cuatro, bueno, 3 ocasiones o 4 ocasiones bajó a Jerusalén. Él sabemos que nace en Belén, en Judea, después se asienta en Nazaret, por eso se conoce como Nazareno, pero él está más en ese mundo de Galilea y su ciudad más neurálgica es Capernaum. Había 2 ciudades importantes, que es Nazaret y Capernaum. Y bueno, dentro de esos 2.000 kilómetros cuadrados, pues Jesús se centra ahí. Bajaba, que tenía como 3 días de camino, bajando hasta Jerusalén, a veces pasando por Samaria, a veces al otro lado del Jordán, pasando por Perea y entrando por esta parte del Jordán. Y a lo mejor entrado como en su último viaje, que luego entra por Jericó y todo esto, ¿no? Pero recorrí, pero Jesús se centra en Galilea, se centra en Galilea. Y en aquel tiempo, según los historiadores, había como 200.000 habitantes en ese tiempo en Galilea. Se piensa que había como 173 aldeas. Campos no podemos saber, casas de campos no se puede enumerar, pero 173 aldeas o pueblecitos o pueblos. Y 2 ciudades importantes, como ya he mencionado, Nazaret, donde Jesús se crió después de volver de Egipto, y en Capernaum, donde empieza su ministerio, llama a los apóstoles y es como ahí establece como su centro neurálgico, donde se habla de la casa de Pedro, donde volvían, tal vez salían a un pueblo y volvían. Capernaum era el lugar como Antioquía, era el lugar de regreso de Pablo después de sus viajes misioneros, era como el centro de donde iban y venían y después a lo mejor pues, se desconectaban y descansaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, Capernaum se habla de que tenía alrededor de 1.500 habitantes, Nazaret unos 400 habitantes, entonces otras aldeas tendrían menos habitantes. Insisto, una zona de entre 40 y 50 kilómetros, digamos, en 2.000 kilómetros cuadrados. Y bajando varias veces a Jerusalén, que estaba como a 100 kilómetros, alrededor de 3 días de camino para ir y 3 días de camino para volver. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta, me encanta cuando Jesús, cuando dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, este es mi cuerpo. Bueno, pues observemos el cuerpo. Bueno, este es mi cuerpo, y cuerpo, ¿para qué te quiero? Cuerpo, ¿para qué me he hecho carne? Cuerpo, ¿para qué he sido enviado? Este es mi cuerpo. Pues observemos el cuerpo. Y a ese cuerpecito, y a ese cuerpo de Cristo Jesús, ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos caminando. Si es que lo vemos totalmente caminando. Oye, cuerpo, ¿para qué te quiero? Aquí estoy, he sido enviado, y entonces lo vemos caminando, caminando, caminando. He dicho que había como 173 pueblos. ¿Sabes que hay como, ¿cuántos son? 56, 54 semanas al año, no recuerdo bien ahora. Bueno, alrededor de 54, 52. Me dice,
Gracias, Fabio. 52 semanas al año. Bueno, si pensamos en 52, pues necesitamos como 3 años y un poquito más para recorrer, por lo menos para recorrer a aldea por semana. Aldea por semana. Y a lo mejor a veces recorría 2 aldeas en un mismo día, perdón, en una misma semana, o de paso pasaba por aquí y pasaba por allá. Pero cuando a mí la Biblia me dice que recorría ciudades, aldeas y campos y que recorrió toda Galilea, es que se recorrió toda Galilea. A veces pensamos en el Jesús, fijémonos en el Jesús, como el Padre me envió, así yo os envío. ¡Wow! Bueno, consideremos al apóstol, consideremos al enviado, consideremos ese cuerpecillo. Oye, pies para que te quiero. Movimiento, movimiento, movimiento. Acción, acción, acción. Y entonces tenemos que ver a un Jesús caminando continuamente, yendo de un lugar a otro, ¿Sabes? Sabemos muy bien que cuando estuvo en Nazaret, no era muy bien recibido, se crió ahí, la gente decía, pero este no es. Incluso no pudo hacer mucho allí por la incredulidad de ellos, pero él recorría y él está marcándonos, no sé tú si lo entiendes, si lo ves, un ejemplo. Un ejemplo, ¿en quién me voy a fijar? ¿Cuál es la referencia si pensamos en el hacer o en el quehacer de nuestra fe, de nuestra profesión? ¿Cuál es el elemento que debe darnos el ejemplo? Bueno, podemos fijarnos en esto y en aquel. Por supuesto, tenemos ejemplos alrededor maravillosos, pero el mejor ejemplo es el de Cristo Jesús. ¿Qué pasa desapercibido? Lo vemos al Cristo resucitado. Gloria a Dios que Él resucitó. Gloria a Dios por su victoria. Gloria a Dios por ese consumado es en la cruz del Calvario. Amén. Fantástico. Bueno, pero antes de eso nos ha marcado un ejemplo. Y Él está, como hemos leído en Mateo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, una vez más, enseñando en las sinagogas. Y sabe, toda enfermedad y toda dolencia, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas y dice, Señor, envía a otro. No, aquí estoy yo, envía a otro. Jesús recorría. Uno puede pensar, pero Jesús no vino para eso. Alguien me preguntaba, Jesús sanó a muchos, pero no vino para sanar. Por supuesto, Él vino para ser el sacrificio perfecto, por supuesto, pero al mismo tiempo que ya estoy aquí, cuerpo, ¿para qué te quiero? Nos marca un ejemplo, nos marca una senda, nos marca una acción, y esto es muy importante. Y sobre todo también, porque ya que va caminando, ya que está, oye, camino, pues lo que Jesús hacía es llamar, oye, ven y sígueme, y se llamó a los apóstoles, ¿verdad? Y llamaba a los discípulos, y sabemos, como luego veremos, que envió a los 12 también y envió a las 70. Jesús iba discipulando en el camino, y por eso decía, sígueme porque yo me muevo. No, espérate un poquito, quédate aquí. No, sígueme porque yo me estoy moviendo. He sido enviado. No me puedo quedar aquí 3 meses contigo. Sígueme. Y en el camino vas a aprender. En el camino, caminando, vas a entender mi sentido, mi llamado, y vas a entender quién soy yo. Entonces, mientras iba caminando, pues íbamos caminando con el enviado, íbamos percibiendo al final que somos enviados. Caminando con el enviado, pues íbamos percibiendo, oye, que somos enviados. Y esto es algo muy importante. Mateo capítulo 10, justamente hemos leído el 9, y el capítulo 10 nos habla, oye, rogad al Señor de la mies, termina el capítulo 9, que envíe obreros su mies. Sabemos muy bien que la cronología de Mateo no es muy buena. Mateo no busca ser cronológico. Mateo busca dar enseñanza y no le importa si coger una enseñanza mejor que fue dada en el primer año de Cristo y otra que fue dada tal vez en el segundo año de Cristo, su ministerio, no importa. La cronología de Mateo no es muy importante. Él solamente quiere afirmar verdades. Y aquí Mateo está afirmando esta verdad. Nada más terminar de decir esto, el capítulo 10, entonces llamando sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y después da el nombre de los 12. Entonces, versículo 5 del capítulo 10, a estos 12 que hizo Jesús, envió. Oye, como el Padre me envió, yo te envío. Oye, yo te he dado mi ejemplo. Envió Jesús y les dio instrucciones. Por camino tratáis, dale. Pero id yendo. Entonces envió. Entonces él está, y seguramente ya le habían acompañado con él un tiempo, y luego dentro de todos sus discípulos
estaban con él, llama a estos 12, ¿vale? ¿Y qué hago con vosotros? Os envío. Os envío porque ejemplo os he dado. A estos envió. Y también dice el versículo 16 del capítulo 10. He aquí, firmando una vez más, enseñando sobre esto, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, pero al fin y al cabo, yo os envío. Qué importante, cómo le está enviando. El Padre me ha enviado esa dimensión apostólica y habéis visto cómo lo hago yo. Acabamos de leer el capítulo 9, habéis visto que estaba recorriendo Jesús ciudades y aldeas, recorriendo y teniendo compasión. Y también si vamos a Lucas, Lucas también nos habla de esto, hemos mencionado a Mateo, hemos mencionado a, a Marcos, pero también vamos a Lucas y en Lucas justamente encontramos cuando Jesús envía a los 12. En Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, misión de los 70. Después de estas cosas designó al Señor también a otros 70, a quienes envió, importante, de dos en dos, siempre de dos en dos, es muy importante, porque es la expresión mínima, donde estén dos o tres, es la expresión mínima. Dios no va a dejar solo, no, nunca nos va a dejar solo. Y al menos la expresión, una iglesia es la expresión de Cristo en medio de dos que se ponen de acuerdo. Qué importante, nunca vamos a estar solos. Dios estará con nosotros. Yo creo que al menos uno más en el camino pondrá junto con nosotros para ponernos de acuerdo y para poder decir juntos, venga tu reino, Señor, venga tu reino, y establecer así la voluntad de Dios y la acción del reino de Dios en medio nuestro. A quienes envió dos en dos, delante de él, toda ciudad y lugar, fíjate, a donde él había de ir. Él iba a ir a mejor a ese lugar también, pero te envío a ti, porque luego voy a ir yo. Y también en el pensamiento, tal vez, quiero ir a ese lugar y los envió. Ya estaba en el pensamiento de Dios. Cuando caminamos hacia la obra de Dios, no estamos nosotros inventando nada ni descubriendo nada, simplemente estamos pisando, simplemente nos estamos alineando a lo que el Padre ya está haciendo. El Padre va por delante. Yo tengo intención de ir a ese lugar y los envió. Y esto es muy interesante. Nosotros no dicen, no, es que he ido a un lugar que realmente no había propósito de Dios allí. Bueno, pero Dios quiere que realmente nos movamos porque Él va por delante. Y ahí está el versículo 3 que he dicho. Entonces, el versículo 3 dice, id, he aquí, yo os envío. Qué importante, id, he aquí, yo os envío. Y esto yo creo, llamado a la acción. ¿Quieres un llamado a la acción? Id, he aquí, yo os envío. Id, he aquí, yo os envío. Como el Padre me envió, así yo os envío. Ejemplo os he dado. Id, he aquí, yo os envío. Y ahí vemos cómo ellos van y diferentes cosas que luego quisiera que viéramos suavemente en cuanto a esto, ¿no? Pero insisto, uh, quiero volver a afirmar también Juan capítulo 20, versículo 10 al 20, 22, lo he mencionado un poquito, pero cuando dice aquí Juan capítulo 20, versículo 10, bueno, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes, a quienes se los retuviereis les son retenidos. Simplemente la acción de Dios, increíble, es como hablamos, damos testimonio del Cristo resucitado que se que se pone en medio de nuestras vidas, donde hay vida en Él, donde hay paz, donde hay gozo, donde Él empieza en medio del conflicto, en medio del miedo, en medio de la ansiedad, Él empieza a ministrar, a ministrar, a ministrar. Pero recordemos algo, a veces nos queremos solamente eso, que Dios venga en medio nuestro y nos ministre, y nos dé paz, y nos ministre en medio del agobio, y nos ministre en medio de la ansiedad y del temor, y que nos aliente, que nos aliente. Pero sí, Jesús hizo eso, pero dentro de ese aliento, dentro de esa fuerza, dentro de toda esa vida que emanaba del Cristo resucitado, tenemos que entender cómo el Padre me envió, así también yo os envío. ¿Cómo? Qué importante esto. A veces hacemos solamente
Hacemos iglesia alrededor de que Dios se pare y esté en medio nuestro y ministre, porque tenemos muchas necesidades. Ven a por tu bendición. Hoy tenemos doble ración, doble porción. Y yo qué sé, queremos simplemente un Dios que venga y se ponga en medio nuestro y ministre. Pero en medio de ese ministerio de Cristo, tocando nuestras vidas, sanando nuestras almas, afirmando lo que somos, hay una voz que me dice de autoridad, como el Padre me envió, así también yo os envío. Entonces, como cuando vemos Ezequiel 37, ¿recuerdas Ezequiel 37? El valle de huesos secos. El valle de huesos secos es muy interesante porque hay una primera parte donde hay una restauración de los huesos. Cada hueso se juntó con su hueso. ¡Qué increíble! Aquí Ezequiel, el profeta, profetiza y se junta cada hueso con su hueso. Maravilloso, ¿vale? Pero estaban muertos. Estaban muertos, que es muy interesante esto, ¿no? Vivirán estos huesos, Señor, tú lo sabes, ¿no? Y al final profeticé y entonces los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos, fantástico, gloria a Dios. Pero dice el versículo 8, pero no había en ellos espíritu, no había en ellos espíritu. Y lo que encontramos, porque hay un vídeo que hizo, creo que una música, una canción que hizo un grupo mexicano, que se ve el vídeo y se ve claramente que hay una restauración del cuerpo restaurado y los huesos ahí, y se ve como el profeta y se está construyendo una persona delante de él, y wow, pero no, eso no ocurre. Estos cuerpos están restaurados, pero todavía yacen en el suelo, todavía están en el suelo. Y uno se pregunta, ¿de qué vale un cuerpo restaurado si todavía yace en el suelo? ¿De qué vale un cuerpo, un alma que ha sido tocada por el Señor, lavada con la sangre de Cristo, si todavía yace en el suelo? No tienen espíritu. Ese espíritu que nos lleva hacia la acción. Hacia la acción, ¿de qué vale? Entonces, bueno, no había en ellos espíritu. Y el profeta profetiza sobre los cuatro vientos y viene el espíritu desde todo lugar, que eso es muy interesante. A veces pensamos que el espíritu solamente viene por la derecha o solamente viene por la izquierda o solamente viene... A veces nos sorprende, viene por lados que nunca sospechamos. Esa intromisión del espíritu. Y profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Fíjate, dice que estuvieron sobre sus pies, lo que da a entender que antes no estaban sobre sus pies. Yacían en el suelo. ¿De qué vale? Gloria a Dios, un cuerpo restaurado. Mira lo que Dios ha hecho a esta persona. ¿De qué vale un cuerpo restaurado si todavía yacemos en el suelo? No tenemos espíritu. Entonces, pero cuando profetiza, y yo te digo algo, te pregunto algo, ¿quién los puso en pie? ¿El espíritu? No, ellos. El espíritu se mueve, cuando se mueve sobre las aguas, e influye, pero al final uno responde en esa conjunción de un obrero que responde al llamado de Dios. Señor, escucho tu voz, escucho tu acción y me pongo sobre mis pies. Y entonces lo que aquí el profeta describe después, un ejército grande en extremo. Yo creo que los tiempos finales, estamos en tiempos muy delicados, mucho engaño, muchas cosas, pero en los últimos tiempos Dios se va a encontrar. Ahora, yo creo que va a ser un remanente, pero no se va a encontrar con una iglesia pusilánime, se va a encontrar con una iglesia gloriosa, una iglesia, un ejército que se va a levantar. El Espíritu se va a derramar, como dice Joel, y va a levantar un remanente santo que se levante lo que quiera, que venga el anticristo o su primo también, pero ahí me da igual. Al final, la iglesia se va a levantar y entonces, ¡wow! Se va a encontrar con una iglesia arrinconada, uy, esperando la final trompeta, uy, salvado por la campana. No, se va a encontrar con una iglesia gloriosa, con el Espíritu Santo y sobre sus pies, sobre sus pies. Y yo lo creo esto, pero sus pies en esa acción de Dios, aleluya. Yo no sé tú, pero yo quiero estar sobre mis pies. Yo no sé tú, ¿de qué vale un cuerpo restaurado si todavía yace en el suelo? Perdóname, pero vemos mucho zombie en la iglesia, mucho zombie, mucho zombie buscando su caramelito, otra vez su toquecito, su unción, o ahora que me bendicen por aquí, zombies buscando lo que no es, ¿me entiendes? ¿Y de qué vale movernos en el suelo? Es como, imagínate un montón de gente. Es como cuando, mira, es como cuando dicen, yo edificaré mi iglesia. Oye, yo creo que hay iglesias, a veces tú puedes tener un montón de piedras en un solar, en un campo, pero no significa que hay un edificio. No sé si me entiendes. Tú puedes tener un montón de piedras, pero no significa que se esté edificando nada.
Y a veces, tristemente, lo que vemos es un montón de piedras en el suelo y no se está edificando nada. ¿De qué vale un montón de cuerpos yaciendo en el suelo si no están haciendo nada? No tienen espíritu. Y entonces dice, estuvieron sobre sus pies. No quiero ser una piedra, simplemente yo edificaré mi iglesia y yo quiero ver cómo él está construyendo esa columna y baluarte de la verdad. Estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo quiero ser parte de ese ejército. Aleluya. Pero pongámonos las pilas. Entonces, entendemos muy bien también después de Cristo resucitado cuando nos dice en Mateo 28, y Jesús les dijo, Mateo 18, 18 al 20, lo que conocemos como la gran comisión, muy bien, la que sabemos de memoria. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Id. Y yo creo que eso es un ejemplo. Yo me hice carne para morir, pero este cuerpecito, ¿para qué ha valido? Os he recorrido para aquí. Vemos a un Jesús en movimiento, extendiendo, llevando el evangelio, predicando. A veces la gente cogía piedras para apedrearle y bueno, sabemos cómo terminó, pero dando su vida, pero recorriendo. Y entonces Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, id, yo os envío, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id, yo os envío. Como el Padre me envió, yo os envío. Id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. No cualquier cosa, sino lo que yo os he mandado. Entonces, y tenemos que entender que ese es el desafío. Y volviendo a ese sentido, ¿cómo vemos a veces la iglesia? La vemos demasiado sentada, sentada, sentada. Y entonces demasiado inerte muchas veces. Y tenemos que recuperar esa voz de mando, esa voz de autoridad, ese llamado a la acción, ese llamado a la acción, que no tenemos que inventar nada, que Jesús nos dejó un ejemplo. Y rápidamente tomando la enseñanza de Lucas capítulo 10, algunos consejos para el ir, algunos consejos para el salir, para el movimiento. Cuidado, lo más importante de esto es sensibilidad al Espíritu Santo. No podemos ser guiados de otra manera. Y no es simplemente hablar a todo el mundo y salir, simplemente es ir a lugares concretos, con personas concretas, donde Dios nos va a guiar por su Espíritu. Necesitamos mucha sensibilidad del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús inicia este caminar, estaba lleno del Espíritu. Estaba lleno del Espíritu. Él vuelve del Jordán lleno del Espíritu y comienza a caminar de aquí para allá, de aquí para allá, guiado por el Espíritu, para no hacer lo suyo, sino lo que el Padre estaba haciendo. Por eso Jesús decía, oye, no hago lo que yo quiero, no voy donde yo quiero, sino donde el Padre me muestra. Nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Pero el Padre me lo muestra, yo lo veo, y entonces me muevo en esa dirección. Y esto es muy especial porque tenemos que ser sensibles. Tal vez Jesús llegó a ese pueblecito de Samaria. Padre, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué has iniciado? Ahí hay una mujer. Y bueno, se acerca a esa mujer. Conocemos con la mujer samaritana. Y Dios la usa como esa persona de paz, que a través de ella se iba a traer aviamiento a ese pueblo en Samaria. Entonces, Padre, ¿qué estás haciendo aquí? Porque no quiero trabajar donde tú no estés trabajando ya. No quiero tocar puertas donde tú no estés trabajando ya. Y esto es muy especial y esto nos habla de sensibilidad al Espíritu Santo que nos guiará a lo que el Padre ya está haciendo. Pero algunos ejemplos que podemos leer aquí, si volvemos a Lucas capítulo 10 rápidamente, en Lucas capítulo 10, y cuando manda a los 70, cuidado, son simplemente algunos consejos que pueden ser también interesantes para nosotros, pero punto número uno, sensibilidad al Espíritu Santo. Entonces, y disposición. Orad al Señor de la mies que envíe esos obreros a sus mies sensibles que responden a ese llamado. Versículo 4 dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Qué importante buscar esa persona de paz, busca la persona de paz, en un lugar concreto. Señor, ¿qué estás queriendo hacer aquí? Muéstrame, guíame a la persona de paz. Ya hay alguien que está buscando al Señor, como Cornelio.
como Cornelio. Es un hombre que está diciendo, delante de la presencia estoy, estamos delante de Dios. Ya había una opción de Dios en este hombre y Pedro es enviado a esa casa porque Dios tenía un propósito para con esa casa. Entonces, que Dios nos muestre. Busca, aprender a buscar la persona de paz, por eso dice el versículo 5, en cualquier casa. Ah, también no te preocupes, ahí dice no llevéis bolsa y alforja. Bueno, lo que está diciendo no te preocupes, el Señor es fiel. Yo no estoy diciendo a nadie que se vaya sin nada, sino también entendiendo que Dios es el que cuida, que Dios nos proveerá. También el versículo 7, qué interesante, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Cuidado, no preguntes, por motivo de conciencia ni preguntes, ¿cómo es lo que te pongan? Dice después. Eh, Dice, y posad en aquella casa, dice, no os paséis de casa en casa. Qué interesante esto, Señor. Tú me has guiado a este lugar, no me quiero pasar de lugar a lugar, sino hasta que aquí comience algo. Tal vez una comunidad de fe, una comunidad de creyentes, algo va a surgir aquí y aquí me quedo hasta que más y más aquí va a quedar ese grupo de creyentes. Seguir ahí hasta que Dios nos diga, no nos pasemos de casa en casa. Sanad a los enfermos que en ella haya. Qué interesante, no dice ora por los enfermos, a ver si se sana. Sánalos. Oye, esto no es fácil. Sana a los enfermos que en la casa haya. ¡Wow! ¿Sabe por qué? Porque si es la casa a la cual hemos sido guiados por el Espíritu de Dios, ya hay la palabra de fe enviada. Yo no tengo que inventar nada, yo no voy a sanar a nadie, pero voy a descubrir que hay una palabra de fe, hay un propósito y simplemente Dios ya allí ha enviado una dimensión de propósito y de fe. Y simplemente yo, siendo sensible y estando en el lugar que Dios quiere que esté, no tengo que inventar nada, no tengo que provocar nada, simplemente en la obediencia se va a ejecutar el reino de Dios y los que estén en la casa van a ser sanados. Entonces sana, porque es importante que Dios manifieste su poder. Bueno, si la gente no recibe, pues no te preocupes, hay gente, pero no significa que no vayamos a ese lugar, porque habla del versículo 11 en el sentido si somos rechazados y que pues, sacudamos el polvo, no te preocupes, como diciendo, pero es necesario que vayas allí porque eso da pie a que mañana yo podré juzgar en función de la palabra que fue sembrada. No es tu propósito allí, no, tú ve y predica. Unos recibirán, otros no, pero yo te envié también para predicar. Incluso yo sabía que iban a rechazar, pero era necesario que se les predicara en función de mi juicio y en función de mi justicia. Bueno, Dios sabe. Y también un último consejo que quiero que nos quedemos del versículo 4, cuando dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Wow, oye, Señor, ¿por qué a nadie saludéis por el camino? Si justamente nos has enviado al camino y a caminar, y si nos encontramos a alguien, oye, pues a lo mejor, oye, pues quién sabe lo que puede surgir aquí. Pues, ¿cómo lo voy a hablar con la gente? Pero aquí hay algo muy importante. Cuidado con las distracciones, porque nos distraemos muy fácilmente. A veces empezamos algo, pero algo surge en el camino. Una vista, oye, ya que estás por aquí, pues vente por casa. Uy, al final nos quedamos ahí, oye, pues no sé qué, vamos por aquí, para allá. Nos entretenemos. Y hoy vivimos en la era del entretenimiento. Como Mario Vargas Llosa, que escribió este libro acerca de la cultura del entretenimiento, de la diversión, y a veces solamente vivimos y somos muy fácilmente, como ocurría con el pueblo romano en Roma, pan y circo, danos pan y circo. Y a veces nos podemos distraer muy fácilmente. Muchas cosas en la vida van a intentar sacarnos de camino, de esa acción, ese llamado a la acción, y no nos distraigamos. Como cuando dice, no saludes, diciendo, cuidado, cuidado, que te conozco, que enseguida te distraes con cualquier cosa. Entonces, no le pongas atención a cualquier cosa. Enfócate, sé sensible y sé obediente. Bueno, son algunos consejos en el sentido de ir, pero lo que quiero que nos quedemos es en el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Cómo veo a Cristo? Caminando, 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 caminando. ¿Vino para eso? No y sí, sí y no. Indudablemente, sabemos que vino a cumplir, pero no me quedo solamente, ya que Él es mi sustituto, Él fue porque solamente Él podía soportar el juicio de la justicia de Dios y Él lo soportó por mí. El justo murió por los injustos y en su sacrificio y en su resurrección tengo vida, pero también es mi ejemplo, mi mejor ejemplo. Cuando hablamos de cristianismo, pues mi mejor ejemplo justamente es Cristo. Vivir el cristianismo es vivir como Cristo vivió y tenemos que reconocer, viendo cómo todo esto, que Jesús
iba continuamente caminando, recorriendo y compartiendo, sanando enfermos y bueno, levantando creyentes allí donde iba. Y entonces es el ejemplo maravilloso que él nos ha dado. Un llamado a la acción. Y lo último que quiero es recordando lo de Ezequiel 37, es que el Espíritu Santo sople en estos tiempos, sople de los cuatro vientos, venga a veces, estamos acostumbrados a que nos sople por aquí, pues que nos sople por donde no pensamos que el hacer y la acción del Espíritu Santo nos va a llevar, y que en esa interacción del Espíritu Santo realmente escuchemos y porque Dios va a derramar de su espíritu y se levante un ejército que va a cumplir, que va a ver, ese ejército tiene un capitán que ha marcado un ejemplo y que estableció una senda y una voluntad. Considerad al apóstol, considerad al enviado, para que realmente, como él dijo, como el Padre me envió, he aquí también yo os envío. En medio de un ministerio, en medio de una paz, en medio de toda esa vida que él da, soplando vida sobre ellos, soplando, pero también dejándoles esa comisión. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Gracias, Fernando. Aleluya. Qué buen mensaje y qué desafío. Fabio, antes de que usted lance alguna pregunta, yo sí le tengo una pregunta es a usted. Después de que escuchaste a Fernando, ¿qué escuchó? ¿Qué frases o qué lección usted se lleva personalmente? Antes de que lance 10,000 preguntas, porque de seguro hay preguntas, pero ¿qué escuchó? ¿Qué escuchó? ¿Qué se lleva usted personalmente? Este énfasis que Fernando trae, así como he sido enviado, dijo Jesús, pues yo los envío a ustedes, retumba en mi mente esta mañana. Hemos de replicar el proceso de aquellas cosas como Dios ha tratado en nosotros, de cómo Él nos ha enviado, cómo Dios nos ha traído hasta este momento en nuestra vida y ministerio. Hemos de hacer lo mismo con otros. A veces la forma como Dios nos trajo y el proceso de Dios en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro país, pareciera que quedara trunco porque llegó a nosotros y ya nosotros no hicimos más. Y aquí Fernando nos está exhortando de una manera muy, no solo bíblica, sino muy, muy práctica. Hey, Jesús lo modeló, así como Él fue enviado, nos envió. Y la otra cosa que retumba para mí, que me abrió los ojos, gracias Fernando por todos esos datos de distancia, las horas, los kilómetros de aquí para allá, cuánta gente andaba en un sitio, cuánta gente estaba en el otro, porque me hizo ver gráficamente, oiga, sí, Jesús fue bien intencional. Y el hombre, y cuando dijiste, cuerpito, ¿para qué te tengo? Yo digo, sí, ahora entiendo clarísimo, clarísimo, porque él no tenía internet, él no tenía transporte, él no tenía WhatsApp, no tenía cómo comunicar, él tenía que caminar e ir de un sitio al otro. Qué diligencia, qué intencional fue Jesús en esto. Y esto es lo que a mí personalmente más me está inspirando el día de hoy. Muchas gracias por eso. Eso me llevó, Pablo. Gracias, gracias. Sí, sí, yo pensé que cuerpito, ¿para qué te tengo? Esa es la frase que seguramente va a llevarse para la casa, pero es verdad, el cuerpo de Cristo, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Y es hacer lo que Jesús hizo. Y bueno, Fernando, yo voy a comenzar con una pregunta antes que Fabio también nos lance alguna pregunta, pero cuando pensamos en ir y estamos pensando en la iglesia, soy pastor de una iglesia local, quiero que todo este cuerpo de verdad esté caminando y haciendo lo que Jesús quiere que haga en el lugar donde Dios los quiere. ¿Qué debo hacer como pastor para entrenar, para formar a una iglesia que está en camino? Lo primero, como pastor, también tenemos que romper ese paradigma que hemos establecido, esa eclesiología que tenemos que reconocer que no es acertada, donde a veces hemos pensado que la gente simplemente viene para congregarse aquí y ya está, cuando la iglesia debe ser un lugar de entrenamiento y de envío.
la iglesia de Antioquía. La iglesia más influyente del Nuevo Testamento no fue Jerusalén, fue Antioquía. Y de ahí, oye, enviarme sensibles. La gente no la traigo a tu alrededor para que se queden aquí. A veces tenemos esa mentalidad, incluso decimos, no, la gente nace que se tiene que quedar aquí hasta que muera. No, no es simplemente quedarse ahí de forma inerte y, como decía, acumular piedras en el campo sin edificar nada. Es entrenar, son lugares de entrenamiento y los pastores tenemos que primeramente renunciar a la posesión de la gente. A veces cuando si inculcamos esto, cuando empezamos a hablar de esto aquí en España, de hecho la convención nuestra es enviados, hemos comenzado un curso, hemos hablado con todas las iglesias en España, un curso para justamente obreros, para activar más el brazo misional y empezar a abrir obras en más lugares. Pero cuando a veces chocaba, porque cierta mentalidad de algunos pastores nuestros, y como nosotros en muchos lugares, veían, cuidado, tengo que renunciar a la gente. Yo no quiero renunciar, oye, me hace falta si este se me va, pero si es el que dirige la alabanza, si este se me va, si es el que hace aquello. Pero no estamos para retener a nadie, estamos para soltarlos y liberarlos. ¿Qué hizo Jesús? A los 12 os envío, a los 70 os envío, marcando un ejemplo, marcando un ejemplo. Y tenemos que aprender a liberar y a sembrar ese sentido de servicio. Pero claro, cuando inculcamos ese sentido de servicio es para servir aquí, en mi casa, en la casa. Y no, si Dios lleva, oye, a lo mejor en tal lugar, quédate allí, quédate allí. No, vete, pero el domingo vuelves y aquí te quiero, ¿no? No sé, tenemos que aprender que la iglesia es un lugar de entrenamiento para enviar. Y no hay mayor privilegio como yo creo que Jesús se gozaba y decía que veía a Satanás descender y se gozaba cuando venía los 70 dando testimonio. Nuestro gozo es escuchar, aleluya, lo que Dios hace con otros. No retengamos a la gente. Vamos a liberarlos, vamos a inculcarles un espíritu. El espíritu. A veces estamos nosotros yendo contra el espíritu porque el espíritu, como Ezequiel, está hablando y el pastor le quiere hablar de otra manera y quiere retener. No, que seamos también, si el Espíritu de Dios habla por aquí, también el Espíritu de Dios a través del pastor que hable en un mismo lenguaje y al final que gente se levante motivada para cumplir la voluntad de Dios. No retengamos. Y otra cosita que yo creo que mencionabas ahí, y eclesiología, hay una eclesiología y no es que tenemos que inventarnos una para que cuadre más con este pensamiento. Yo creo que lo que debemos hacer es recuperar la eclesiología bíblica, porque lo que hemos hecho es creado una que la hemos como hecho la eclesiología que es inamovible. Y yo creo que lo que hay que hacer es regresar y recuperar. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a iglesia? Claro, claro. A Ahora, raíz de la conversión de Constantino, ya se estropeó todo. Porque claro, ya pues había un cristianismo, era qué hacemos con los templos. Pues hay que reconvertirlos en templos cristianos. Y ahora los cristianos que se metan dentro. Lo metimos dentro, establecimos una casta de sacerdocio y hemos castrado lo que es la iglesia. Y la iglesia es otra cosa. Tenemos que encontrar el paradigma, no es inventar nada nuevo, es recuperar la génesis, ese elemento primigenio que está desde el principio ahí y que lo vemos en Cristo, en el ejemplo de Cristo mismo. Correcto. Hay algo, o sea, completamente de acuerdo con esto de la eclesiología. Creo que tenemos mucho que rescatar y que equilibrar y volver a colocar en la dirección correcta. Como ministros, como pastores, sabemos esto y tenemos que. Ese no es bueno, veamos, no es una opción. Ese es un no negociable pendiente que tenemos como pastores en este tiempo. Ahora, Fernando, yo quiero ir un toque más atrás, porque en la eclesiología estamos hablando de la comprensión doctrinal de lo que es la iglesia y la enseñanza que vamos a impartir, pero yendo un poco más atrás a la relación con Dios del individuo, Tú mencionaste algo que me gustó también mucho. En Juan 20, cuando citabas allí 19 al 23, que Jesús se apareció después de haber resucitado y les dijo, pues la paz sea con ustedes. Y tú hablabas de experimentar esa paz, vivirla, recibirla, la paz del Señor. La paz que viene, así es como yo la entiendo, a ver si estamos conectados en eso y me gustaría que ahondaras un poquito esto. Esta paz que viene de la reconciliación con Dios,
de la reconciliación de mi condición con Dios por su sacrificio en la cruz, por supuesto, pero es la que yo lo estoy entendiendo así, o fue lo que te entendí. Esta paz de Él en nosotros nos capacita, nos empodera y nos libera para ir. Sin esa paz, pues no vamos a ir a ningún lado, ni a la esquina llegamos, ¿verdad? Entonces me gustaría que hicieras como un hincapié en este tema, porque esto tiene que ver con Dios y yo y Dios, antes de ir, porque a veces somos muy dados al activismo y que sí, que metámonos y que hay el evento y aquí y allá, pero no llevamos nada por dentro. No llevamos esa paz que es Sí. verdaderamente lo que el mundo necesita hoy. Coméntanos algo al respecto, por favor. Indudablemente no se trata de un llamado al activismo y a salir como pollos sin cabeza por cualquier lugar, ¿me entiendes? Jesús trataba y sabía, pero esa paz lo que produce, hay una paz en cuanto para con Dios, en cuanto en nuestro sentido de ser aceptados en Cristo, pero también hay un sentido de paz para con uno mismo. Es una paz interior. Es la paz interior del sentido de propósito. Estoy en paz. ¿Sabes por qué? Porque tengo una identidad formada por Él. Porque sé para qué estoy aquí. Es la paz que se obtiene cuando hay una comprensión de quién es Él y de quién soy yo en Él. Y hay una comprensión de propósito y de llamado. ¡Wow! Eso trae una profunda paz. Cuando a veces hay gente que no tiene paz porque intenta hacer cosas porque quiere agradar a todo el mundo y no agrada a nadie. Y entro en una zozobra, ¿verdad? Un sentido, ay, me rechazan, no me quieren y tengo que agradar a todo el mundo y corro por aquí, hago esto y tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero al final, Señor, yo quiero agradarte a ti y a mí. A ti y a mí. Agradarme a mí es descubrir, wow, ¿para qué he sido formado? ¿Para qué estoy aquí? Y cuando me veo, me contemplo como el Salmo 139 que dice, wow, fui formado. Y dice, estoy maravillado. Y lo que está contemplando desde afuera hacia adentro es la obra de Dios en sí mismo. Cuando hay esa paz viene cuando sé quién soy y sé cómo soy y para qué soy. Y cuando yo puedo funcionar en lo que soy, y no hace falta, si no tengo aletas, ¿por qué quiero nadar si Dios me ha dado alas para volar? Cuando tengo una profunda identidad de quién soy, porque es en esa acción del Cristo resucitado me ha ministrado y me da esa identidad en Él. Entonces, desde esa paz de quién soy, yo puedo salir al mundo. Excelente, eso es excelente. Gracias por enfatizarlo, porque a veces se ha entendido y se ha mal entendido el ministerio, el ser creyente, el ser iglesia como un camino duro de abnegación, de renuncia a sí mismo, porque la Biblia menciona algunas cosas por aquí, por allá, pero sí y no, porque sí hay cosas a las que hay que renunciar y que hay que dejar atrás, pero Dios quiere que seamos lo que somos. Dios no quiere que seamos gente impostada, ¿verdad? No. Y que nos transformemos en algo que no somos para fungir de cristianos y fungir de iglesia, nada que ver. Como No. tú lo estás diciendo, esa paz del Cristo resucitado es la que necesitamos, la que transforma nuestra existencia y nos da Y que nos da propósito gozo. Y y que nos nos da da gozo. gozo. Por eso Jesús en el Getsemaní ora que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo. Esa. Por ejemplo, cuando uno estudia en Juan lo que es el gozo cumplido, que es algo muy especial, que mi gozo esté en vosotros y decir, wow, porque yo no creo que Jesús iba con cara de perro y decir, joli, yo no quería venir, me han obligado, vaya rollo, bueno, Por lo voy a supuesto. hacer, pero no, había un gozo. Gracias, Padre, que puedo a cumplir el propósito de agradarte. Y es mi gozo. Por el gozo puesto delante de él venció la cruz. Aleluya. Y es el gozo de la paz, de la seguridad y de saber que uno está haciendo la voluntad de Dios. Entonces eso produce mucha paz y un gozo, porque estoy al fin y al cabo alcanzando y moviéndome dentro de aquello para lo cual Dios me creó y formó. Excelente. Yo creo que has metido un golazo el día de hoy con esta temática y con esta inspiración de mi parte y yo creo que de todos, pues muchas gracias, Fernando. De verdad. Y Fernando, una cosita más que pues, al principio mencionaste, y es Cristo el mejor, el superior, como lo dice Hebreos. Hebreos. Hebreos, sí, y mencionabas que muchas veces hoy ese Cristo es relegado o hecho pequeño, un acompañante, copiloto, y no es el más grande. Y a veces yo creo que eso también nos está afectando
en la manera como hacemos iglesia, porque entonces ahora viene la superestrella y parece que tiene más que Jesús. Y entonces, bueno, vamos a donde la superestrella, como los de Juan capítulo 6, que va a multiplicar panes y no hay que repartirle a nadie, sino es que yo lo voy a comer. Entonces, pero es la persona, ese súper algo, y olvida que hay de verdad, el mayor, el mejor, el más grande. La supremacía de Cristo, sí. Sí, algunos en vez de evangélicos son católicos 2.0, ¿no? Entonces simplemente tienen un catolicismo un poquito diferente. Mi padre decía, bueno, es el mismo perro, pero con distinto collar, ¿no? Pero a veces, en vez de encender una velita al santo, lo que hacemos es, voy a buscar a este. Oye, si está Cristo en medio de ti, si está Cristo, yo, cuidado, Dios usa dones y todo esto, pero la cuestión es que yo no pongo, o sea, si yo tengo a Cristo, me recreo, me gozo, Cristo es más que suficiente. Pero a veces estamos dependiendo de esto, dependiendo de aquel, le pongo una velita o le pongo una ofrenda especial a no sé quién para que me haga el milagrito y no nos estamos dando cuenta que estamos simplemente promulgando un catolicismo 2.0. Diferente, pero igual, al fin y al cabo, de esencia. Y cuando es Cristo más que suficiente. Y recuperar a Cristo, enseñar de Cristo, ver el ejemplo de Cristo, que es que Cristo es mejor en todo. No hay nada que se le compare. Entonces, por eso la disyuntiva que estaban enfrentando a aquellos a quienes el autor de Hebreos escribe. ¿Dónde estamos? ¿Vuelvo para acá? ¿Estoy aquí? ¿Hacia dónde voy, chico? No, ya deja aquello, ya deja aquello. Entonces, y como no hemos dejado, a veces hemos creado un sincretismo que al final ni es cristiano, ni con una realidad en Cristo, ni es esto, y al final es... Pero bueno, que Dios nos ayude para entender lo verdadero, pero teniendo a Cristo... es como a veces alguien me decía, es que usted habla poco del demonio o de Satanás, y yo pensando, Dios mío, ¿pero qué tengo que hablar yo de este caballero? Y es como si, no, como que hay que hablar mucho, pero si yo tengo a Cristo, si yo estoy en Cristo y mi vida está en Cristo, a mí qué me importa este caballero. Que vengan, ¿me entiendes? Si al fin y al cabo, como dijo Lutero, es el Satanás de Dios, es un instrumento, y Dios, y si me toca, que no me puede tocar, pues yo estoy en la mano del Señor, lo único que tiene poder porque habla, el único poder que tiene Satanás es que habla, y como habla, confunde y engaña. Yo tengo que aprender a oír mucho la palabra de Dios, a escuchar a Dios para discernir, y como dice Pablo, porque no desconozco sus maquinaciones. Pero yo, ¿qué me tengo que detener a hablar de este caballero si yo quiero hablar de Cristo y tengo mensajes para hablar de Cristo por la eternidad? O sea, si es que para mí Cristo es mucho mejor. Y yo solo quiero hablar de Cristo, fundamentarme en Cristo, conocer a Cristo, profundizar en Cristo, y no necesito nada más. Correcto. Y eso debería llevarnos... Me he desviado un poco, pero lo siento. No, no, sí, no, y eso nos debería llevar a nosotros como pastores a predicar más de Cristo, de la cruz, ponerla otra vez en el centro y no en lo que usted mencionaba, ¿no? Unos bombones, unos dulcecitos por ahí que Lo que tú repartimos decías, que a nada veces que parece ver. que está como un lado ahí al lado, sí. correcto. Tenemos que predicar a Jesús otra vez, ponerlo en el centro y de verdad así la gente va a estar atraída a él y va a entender que son enviados y también empoderados para hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Gracias, Fernando. Qué buen mensaje, desafiados nosotros todos para de verdad agarrar y bueno, no permanecer como cuerpos muertos ahí en el piso, sino recibir ese llamado y vamos. En el A ver, nombre el Señor dijo, cuerpecito, ¿para qué os quiero? Pero si a su cuerpo le dijo eso, porque se cansaría seguramente Jesús. Dice, ¿para qué estoy aquí? Tengo que acabar la obra de mi Padre. Y mi gozo, y como tenían hambre, y está en el pozo ahí con la mujer, maestro, come. Mi comida es que hará la voluntad de mi Padre. Y como diciendo, es de mi deleite. Y si el Señor, contemplando ahora su cuerpo, que es su iglesia, diría, cuerpo, ¿para qué te necesito? ¿Para qué te quiero? Correcto. Vamos. Y es Bueno. cierto, eso toma demasiado sentido cuando ahora vamos a 1 Corintios 6 y vemos que somos templo del Espíritu. ¿Qué propósito mayúsculo tiene el Señor en mente
al hacer habitar su espíritu en nosotros con este cuerpito, para que vayamos por tantos lugares y de tantas maneras. De verdad que testigos de él, sí, sí. muy inspirador, muy inspirador. Ahora no vamos al templo, sino el templo va donde está la gente. Exactamente. Ese es el punto. Muchísimas gracias, Fernando. Bendiciones. Pero gloria a Dios. A todos los que han estado con nosotros. Y gracias a todos. Que el Señor les bendiga.